Estratégicamente todas las preguntas de antes no van a quedar grabadas por las dudas. Así que puedo negar todo lo que hablamos antes. Bueno, generación de valores aleatorios, acuérdense que está explicado en la ficha 4, ¿no? O sea, ustedes tendrían que tener práctico esta semana de esta ficha y ver valores aleatorios. Yo lo repaso porque ustedes no van a tener práctico esta semana y no nos alcanzó tiempo la semana pasada para verlo. Ya más o menos a esta altura saben de qué se trata generar valores aleatorios con todo lo que hemos discutido el trabajo práctico, pero lo vamos a resumir acá. En muchos problemas, los de juego de azar son los más típicos, como estamos viendo, pero también cuando se simulan estadísticas o distintos comportamientos, se requiere que el programa genere un valor al azar, ¿sí? O sea, uno o más valores al azar. No un valor que se va a ingresar por teclado, no un dato conocido, sino un valor cualquiera a partir del cual hacer ciertas deducciones o cálculos, ¿sí? Por esa razón, porque es algo muy frecuente, casi todos los lenguajes o todos los lenguajes incluyen un procedimiento para generar un valor al azar. Cabe aclarar, por las dudas, que los programas no pueden, los lenguajes no pueden pensar. Entonces no le pensa un número del 1 al 10, 4 tira el programa basándose en la nada. No, no es posible eso. Siempre tienen un valor inicial del cual partieron la primera vez, ¿no? La primera vez te dieron un valor tal. Entonces la siguiente número aleatorio que uno le pida se basa en el anterior, con un cierto incremento, decremento, multiplicación, división, no sé, que está pensado de antemano para darte un valor diferente. En realidad, entonces, estos valores se llaman pseudo aleatorios, porque el usuario del lenguaje, o sea, el programador que use el lenguaje, obtiene un valor para él sorpresa o desconocido, pero el lenguaje sí o sí partió de un valor llamado semilla, de un valor inicial, la primera vez que empezó a armar esa secuencia que te va tirando, ¿no? De valores al azar. Es un detalle por ahí menor, pero para tener en cuenta. En el caso de Python se usa para este fin el módulo random. Ese módulo tiene todas las funciones necesarias para la generación de números, ahora sabemos, pseudo aleatorios. Random significa aleatorio. En inglés, vieron que ahora se usa mucho decir, vino un pibe random y me invitó una cerveza. Bueno, es lo mismo, aleatorio, al azar quiere decir, inesperado. Bueno, entonces, para ustedes dicen así, a mí no me invitan a nadie a cerveza, pero cuando volvamos a la presencialidad, lo vamos a pensar. En fin. Entonces, para poder usar el contenido de ese módulo, es necesario poner específicamente en la instrucción import random para que queden disponibles en el programa todas las funciones que este módulo incluye. O sea, no es como las otras funciones, print, input, round, todas las que vimos antes, que están en un módulo que se incorpora automáticamente a los programas. Entonces ustedes no tienen que hacer ningún import para tener esas funciones disponibles. En cambio, en el caso de random, explícitamente hay que poner import random, si no las funciones no aparecen para usar. ¿Qué funciones tiene random? La primera, la básica, es la propia función random. Ustedes escriben random paréntesis. Y entonces retorna esta función un valor de probabilidad, es decir, un valor entre 0 y 1, inclusive el 0, pero no el 1. ¿Qué valor hay entre el 0 y el 1? Fracciones. Puede darles 0,2, 0,143, 0,831, ¿sí? O sea, cualquier valor que se encuentre entre 0 y 1 sin incluir el 1. Esa función entonces nos daría un resultado de ese tipo. ¿Para qué sirve? Generalmente para probabilidades, como dice Lucas, probabilidad y estadística, que es otra materia de las que ustedes tienen en la carrera. Es, digamos, vieron cuando uno dice, tengo un 80% de posibilidades de salir este fin de semana. Tengo un 10% de posibilidades de tal cosa. Bueno, ese 10% en realidad es 10 sobre 100, o sea que sería 0,1 en este caso. Se encontraría entre 0 y 1. Se usa para generar probabilidades. En los programas que hacemos, quizás el que menos usemos porque no representa mucho más que eso, un porcentaje. Sí es más frecuente usar randRange y randint, y ahora vamos a ver sus usos. Random.randRange obtiene un número pseudoaleatorio entero entre A y B.
incluyendo A, pero no B, ¿sí? O sea, es un intervalo cerrado, la A está incluida y la B menos 1 sería el otro extremo incluido, ¿sí? O la B con paréntesis porque no está incluida ese segundo valor en los resultados posibles. Entonces, por ejemplo, si queremos un número entero mayor o igual a 2, perdón, y menor a 10, entonces ponemos range 2,10. Nos puede salir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, pero el 10 no. Si en cambio queremos usarlo definiendo el límite inferior y superior incluidos, entonces usamos randint en vez de range. Lo mismo, tiene dos parámetros A y B, límite inferior y límite superior, pero el valor resultante se encuentra en el intervalo cerrado AB. O sea, se puede obtener el valor A como resultado y también se puede obtener el valor B y cualquiera de los valores contenidos entre ellos. O sea, si hacemos range 2,10, obtenemos un valor entre 2 inclusive hasta 9 inclusive sería. Y si hacemos randint, obtenemos un valor entre 2 y 9 incluido, entre 2 y 10 incluido el 10. Esa es la diferencia. Juan Cruz sería 1,10, así como está expresado sería el intervalo cerrado, o sea, incluye el 1, incluye el 10. Si yo pongo randint 1,10, puedo obtener un 1, puedo obtener un 10, o cualquiera de los valores en el medio. Si pongo range 1,10, puedo obtener el 1, pero no el 10, entre los resultados posibles. Esa es la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es mejor, peor? Da exactamente lo mismo según cómo uno lo quiera usar, ¿sí? Si yo quiero obtener un número del 1 al 10, puedo poner range 1,11 y obtengo un 10 eventualmente, o puedo poner randint 1,10. Lo importante es qué valores queremos incluir en el intervalo. El otro que es interesante es random choice. Choice significa elegir, por si no sabían, y recibe como parámetro una secuencia, o sea, una tupla, una cadena, una lista que todavía no vimos. Cualquier tipo de secuencia, hasta ahora podríamos usar solamente las inmutables que son las que conocemos. Si uno coloca una secuencia como parámetro de la función choice, y lo que hace la función es elegir uno de los valores de la secuencia. ¿Sí? No es un intervalo numérico, sino que yo le doy una secuencia de 2 valores, 3 valores, 5 valores. Bueno, elige entre esos 2, 3 o 5 valores. Y acá tenemos un ejemplo. Sí, se puede poner una variable Juan Cruz, pero esa variable tiene que ser una secuencia. Acá tenemos justamente el ejemplo con 2 variables. Yo puedo hacer una secuencia numérica, como esta que está acá, y decirle random choice de esa secuencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a devolver uno de estos 6 números, alguno de esos 6. Si la vuelvo a llamar, me devuelve de nuevo uno de esos 6, que puede ser el mismo de antes o no, ¿sí? Dependiendo de cómo haya salido el sorteo, digo. Y también se puede hacer con una secuencia de caracteres como esta que está acá. Si yo le doy como choice una cadena, lo que va a hacer es devolverme alguna de las letras de esa cadena. Acá están en orden, pero podría no estar en orden, ¿no? Supongo la secuencia es hola, una vez me devuelve la H, una vez la O, una vez la O, otra L, la A, así. Una de las letras de la palabra. Y acá les dejo, les armé este pequeño ejemplo que no está en la ficha ni en ningún lado para que ustedes tuvieran una referencia de cómo hacer con las cartas del trabajo práctico. Es un ejercicio muy sencillo, pero me gustaría que lo hagamos solamente para repasar eso y ya pasar al resto de la ficha 5. Dice, desarrollar un programa que genere de manera aleatoria el valor de 2 cartas de la baraja española e informe el puntaje obtenido por el jugador, ¿sí? O sea, el jugador le dan 2 cartas y tiene que informar qué puntaje logró el programa. ¿Cómo se define ese puntaje? Si ambas cartas son del mismo palo, el puntaje es el producto de ambas. En caso contrario, el puntaje es la suma entre ellas, ¿sí? O sea, si obtiene 2 cartas del mismo palo, gana en general más puntos. Y si no, tiene que sumar. La multiplicación en general siempre da un resultado más grande que la suma. Ese es el enunciado, ¿no? Entonces, vamos a hacer el programita rápido. Yo tengo ahí la solución para después mostrárselas, pero lo vamos a hacer ahora acá juntos. Esperen un segundito que se cargue esto. Y ahí vamos. Para que miremos un poquito el programa y de paso ustedes piensan en el trabajo práctico mientras tanto.
Bueno, acá estaba el juego, pero lo vamos a hacer de cero. Tic, tic. Bueno, vamos a poner nuevo. Nuevo Python file, ejemplo. Voy a poner acá, después lo borro. Bueno, entonces, ¿cómo sería la cosa? Nosotros tenemos que generar los valores de dos cartas, ¿no? Los números de esas cartas de la baraja española van a estar entre 1 y 12, inclusive. Esos son los valores posibles. Y los palos son 4 posibles: oro, copa, basto y espada. Entonces, ustedes tienen que generar primero, voy a poner datos acá arriba, tienen que generar primero una secuencia que contenga los palos posibles. Pueden hacer así: oro, coma, copa, coma, basto, coma, espada. ¿Sí? Y ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una secuencia que tiene 4 cadenas, una secuencia formada por 4 cadenas. Si no, si ustedes quisieran una sola letra, por ejemplo, para cada palo, podrían poner oro, copa, espada, basto. Supongamos, una sola cadena, así. Entonces, cuando ustedes le hacen elegir a random una de las letras, va a elegir una de las 4 posibles. A mí me parece que por ahí, en este caso al menos, queda mejor de esta manera. En el caso del trabajo práctico, son cartas, pero de la baraja, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ahora, las de canasta, las cartas de canasta, no sé Las cómo de se llaman. póker. Las de póker, claro, de canasta, salió la abuela de póker, gracias por rescatar mis últimos 10 años de vida. Bueno, de póker. Entonces, en las cartas de póker hay 4 palos posibles también, que son el diamante, el pique, el trébol y el corazón. Pueden escribir la palabra diamante picker o, como dice Lucas, poner los dibujitos, porque se acuerdan que vimos en la tabla de caracteres ASCII que los dibujitos son parte de los caracteres. Entonces, claro, de Unicode en realidad, porque es la tabla extendida. Así que si quieren, busquen en internet, ¿no? Si ustedes googlean y buscan, vamos a poner acá caracteres póker, por ejemplo, ¿sí? Y les salen acá símbolos de naipe, ¿sí? Los tienen acá. Tienen el código HTML o los pueden copiar porque tienen un símbolo, son representativos, entonces los pueden copiar. De cualquier lado que los encuentren los copian, entonces arman una cadena con esos símbolos y le hacen elegir entre el símbolo, si quieren, si no, lo dejan así nomás. Pero era para darles la pista de que tiene el dibujito. En este caso de la carta española, no. No es tan difícil en el sentido de que son caracteres también. Entonces, si ustedes preguntan si este es igual a este, les va a decir que sí, porque es el mismo carácter, aunque sea un dibujito. No es que tienen que preguntar si es corazoncito, si es pique, si es... No, no preguntan eso, ¿no? Preguntan si son iguales. Bueno, estos son los palos posibles. Entonces, yo voy a sortear un número. Voy a sortear un número primero. ¿Y cómo va a ser el número? Va a ser random, el módulo, punto, y voy a elegir a alguno de estos random. Yo, por ejemplo, voy a poner randint, porque a mí me resulta más fácil con los intervalos cerrados. Fíjense que solito mi ID completó el import random de acá. Si cuando ustedes escriben random, punto, no pasa nada, es porque no tienen ese import automático. Entonces lo escriben, como yo lo escribí acá. Como se escribe acá solo, lo escriben ustedes. A mí se me completa solo. Entonces randint 1,12, que son los valores posibles. Y el palo que voy a sortear va a ser uno de los 4 que puse en la colección. Entonces voy a poner random.choice entre la secuencia de palos posibles. Eso sería, no lo hagan así, Juan Cruz, no quiero importarlo así porque se les va a hacer lío. Háganlo como está nomás. Ya sé lo que me estás preguntando, pero dejémoslo para después a eso, para no complicar. Entonces, cuando ustedes hagan esto, serían los datos de la primera carta y después van a sortear la segunda carta. Entonces tienen la opción de ponerle número 1, palo 1 a la variable y después hacer lo mismo para la 2. Pero como los dos datos están relacionados, para mí queda más prolijo si lo hacen con una secuencia y de paso demostramos que sabemos usar secuencias. Entonces lo que yo haría es decir, la carta 1 es igual a una secuencia formada por este número y este palo que acabo de sortear. Esta sería la carta 1. A continuación, vuelvo a sortear, voy a copiar estas dos líneas, las voy a pegar acá,
hago un nuevo sorteo, un nuevo random de otro número y otro palo, y con esos dos datos armo una secuencia para la carta 2. Num y palo. Lo hago con variables intermedias porque me resulta más fácil, pero no está prohibido hacer esto, ¿sí? Se los voy a mostrar por si ustedes lo hicieron. Ustedes pueden directamente hacer una secuencia llamando a los random dentro de la secuencia. Pueden hacerlo así también y funciona perfectamente. Bien, lo hago en la variable intermedia para que entendamos lo que está pasando, pero si lo quieren hacer en una sola línea, también está permitido. Esto sería la parte de los datos, dijimos, ¿no? Ahora vamos con los procesos. ¿Qué decía este enunciado? Decía, ahí vuelvo a la presentación. Bueno, o tal vez no vuelvo. Decía, si son del mismo palo, se multiplican. Muy bien, gracias Juan Cruz, porque así no lo busco y pierdo tiempo. Decía, si son del mismo palo, se multiplican. Voy a copiar acá el enunciado acá arriba, así no tenemos que volver a cada rato ahí. Voy a copiar acá. Bueno, ahí decía, si ambas cartas son del mismo palo, el puntaje es el producto de ambas. En caso contrario, el puntaje es la suma entre ellas. Así decía el enunciado. Entonces yo voy a tener que preguntar si las cartas son del mismo palo, ¿cierto? Ahí pongo el chat que veo que me están hablando. Ahí está. Ahí me estaba terminando el enunciado, gracias. Entonces tengo que comparar los palos. Como les decía recién, por favor, no vayan a preguntar. Primero, vale, antes de atacarme. Ustedes van a comparar el palo de la carta 1. El palo está en el segundo lugar de la secuencia, entonces sería carta 1 sub 1, ¿no? Porque la componente 0 es la primera, la componente 1 es la segunda. Entonces, si el palo de la carta 1 es igual al palo de la carta 2. Perdón, puse un paréntesis. Así tiene que ser la pregunta. No pregunten si la carta 1 es oro y la carta 2 es oro. Si la carta es oro y basto, si la carta 1 es basto y la carta 2 es basto. Si la carta 3, porque he visto condiciones como esas en los prácticos, me dan ganas de llorar. No. ¿Sí? Lo mismo, por eso mismo les aclaraba antes, si ustedes usaran para el práctico los dibujitos que representan a los palos, la pregunta esta sería igual. ¿Sí? Si este carácter es igual a este carácter. No, si los dos son corazones, si los dos son and, or. He visto un montón de preguntas así, por favor, no. Hay que preguntar si son iguales entre sí. Si los palos son iguales entre sí, entonces dijimos que el puntaje se logra multiplicando, ¿no? Entonces vamos a poner puntaje es igual a el número de la carta 1, o sea, carta 1 sub 0, más el número de la carta 2 sub 0. ¿Sí? Por, porque es el producto entre ellas. Y en caso contrario, o sea, else, dos puntos, el puntaje es la suma de estos dos números. La suma de la parte numérica de la carta. Si se les hizo lío, vuelvo a decir, hacen dos variables sueltas para cada número y cada palo, no pasa nada, pero puede ser que sea más complicado de manejar, me parece. Con las secuencias queda más bonito. Y entonces, los resultados finalmente son print, puntaje obtenido, dos puntos, puntaje. Ahora bien, si yo le doy play al programa como está, me dice puntaje obtenido 110. Ah, pero qué juego tan divertido. Y me va tirando un número cualquiera. Sabe Dios por qué me dio ese resultado, ¿no? Es más, venía y le ponía puntaje obtenido random acá y daba igual, ¿no? O sea, por más que el programa está funcionando, miren, está funcionando, lo vamos a ver en acción. Yo tengo ahí la secuencia de palos. Entonces después genera un número, es el 2. Genera un palo, basto. Esa es la primera carta. Genera otro número, genera
otro palo y esa es la segunda carta. Hay un 2 de basto y un 7 de basto. Entonces dice, ¿son iguales los palos de las dos cartas? Sí. Multiplica 7 por 2, 14. Hermoso, pero en la consola dice 14 y el usuario no sabe lo que pasó. Entonces, cuando ustedes, en vez de cargar datos por teclado, los sortean o los generan aleatorios, corresponde mostrar esos datos, porque si no, no se sabe lo que está pasando. Y acá hay que mostrar y decir, por ejemplo, carta 1, 2 puntos, y aprovecho que tengo la secuencia, en esto también me ayudan las secuencias, la muestro así nomás como está. Duplico esta línea, digo ahora la carta 2 es esta otra secuencia. Claro, es lo mismo que les piden en el TP. No, no, porque no es un jugador contra otro acá. Es un jugador que le dan dos cartas y se define su puntaje con esas dos. Es una pavada porque inventé para practicar. No es que están uno contra el otro. Bueno, entonces acá sí tiene sentido. Le salió un 5 de copa y un 10 de basto. ¿Cuál es su puntaje? 15. Como no son del mismo palo, se sumaron. Entonces ahí ustedes pueden comprobar que anda. ¿Sí? Ahora nos salen siempre todas de distinto palo, entonces siempre son sumas. Ahí está, ahí salieron 2 de copa, entonces 2 por 5, 10. Anda. Por eso ustedes me preguntaban, ¿voy mostrando en el blackjack los puntajes intermedios? Sí, o sea, la gracia es que se vea como que uno diga, uy, a ver quién gana. Porque si ustedes ganó el croupier, ah, listo, te creo. Si no vi los números, ¿cómo sé? Y la suma, en el caso del blackjack, si quieren, la van mostrando. Claro, claro, la van mostrando. Yo acá no muestro la suma o el otro porque muestro el puntaje final, pero a partir de los datos de las dos cartas, puedo verificar si el puntaje está bien calculado o no. Entonces, eso se los quería dejar como ayudita para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja cuando un programa tiene valores aleatorios. Por esa razón, tenemos acá Tiki, el ejemplo. El ejemplo que acabamos de ver se los dejé acá para que ustedes lo tengan cerquita para ver. Bueno, lo demás sí lo pueden ver solos de esta ficha, como les había dicho la semana pasada, pero quería retomar desde acá. Vamos a las 5, que se nos fue mucho tiempo con el trabajo práctico, así que tratemos de recuperar acá. Voy a las 5 y empezamos. Si yo puedo pegar el código acá, ¿me decís? Sí. ¿Verdad? Ahí está. Es cortito, así que alcanza un mensaje. Sí, lo que vamos a hacer es no practicar tanto, porque si no, no nos va a alcanzar. Voy a mostrarles el código más hecho. Total, no se agregan tantas cosas, me parece. Vamos a ir viendo. Ah, sí, muy bien, Agustina. No se olviden de hacer la consultita antes de arrancar. Busquen acá. Estamos en la unidad 2, semana 5. Y aquí debajo tienen el registro de la clase práctica, que en el caso de ustedes no lo van a contestar, porque, salvo que estén en otra clase, y aún así, como ustedes no son del curso ese, no les va a aparecer. Entonces no le den bola a la de la clase práctica porque ustedes la pierden, pero sí a la de la clase teórica. Consulta 7. Un día me voy a meter en ese grupo de WhatsApp y voy a hacer desastres. No, porque van a conocer mi número. Creo que no me conviene el trato. Prefiero seguir ignorando lo que hablan. Bueno, ficha 5. Estructuras condicionales variantes. Esta ficha, como ya vieron ahí en la página inicial de la aula virtual, continúa y termina, de hecho, la segunda unidad del programa que se llama estructuras condicionales. Y plantea, como su nombre lo indica, algunas variantes o casos especiales de estructuras condicionales. Por eso no me pregunta tanto, porque no me preocupa tanto, porque me parece que lo van a entender más solitos a esta parte. Igual lo vamos a repasar. Bien, tiene estos temas, las variantes de la instrucción condicional, que es lo que le da tema a la ficha, título a la ficha. Luego las expresiones de conteo y acumulación, que si bien las vamos a ver acá por primera vez,
van a cobrar más peso en la siguiente unidad, que es la de estructuras repetitivas. Así que no desesperen mucho si no entienden, porque no tienen tanto sentido acá o tantos ejemplos posibles. Si bien los vamos a ver, tengan en mente que se va a retomar este tema para estructuras repetitivas y por ahí va a agarrar un poco más de sentido. La misma aclaración para variables centinela o banderas. También vamos a ver acá el concepto y a retomarlo en la próxima unidad como parte de las estructuras repetitivas. Y por último, hay un caso de análisis muy interesante, que es un algoritmo para ordenar 3 números contenidos en 3 variables. No creo que lleguemos a ver este, pero está explicadísimo en la ficha y creo que se va a entender, y si no, bueno, haremos un pequeño repaso la semana que viene. Pero vamos con esto. Profe, una pregunta rápida. O sea, Sí, nada de señor. lo que vemos ahora lo podemos usar para el TP. Sí, esta ficha está Ah, incluida en el TP. esta ficha sí. Sí, Ah, sí, gracias. sí. Hasta esta. O sea, son estas 2 unidades. El TP abarca estas 2 unidades. Bien, variantes de la instrucción condicional. Dobles versus simples. En el parcial se van a agregar seguramente la unidad 3, porque es el 14 de mayo, tenemos un mes más todavía. La unidad 3 por lo menos va a estar incluida seguro. Casi siempre la evaluación es hasta la última, lo que se vio la penúltima semana, digamos, esa es la evaluación. Así que la unidad que viene seguro va a estar incluida. Bueno, condiciones dobles versus simples. Como vimos la semana pasada y en la ficha que recién repasamos, la forma típica de una instrucción condicional es una pregunta y una respuesta o un conjunto de acciones para la rama verdadera y otra acción o conjunto de acciones para la rama falsa. Ese tipo de condición clásica se denomina condición doble, es decir, una condición que tiene acciones para su rama verdadera y para su rama falsa. Como deben estar adivinando, esto se opone a la idea de condición simple. ¿O qué será una condición simple? Una condición en la cual se ponen acciones solo para la respuesta verdadera y nada para el caso falso. Una condición simple es otro tipo de condición que se utiliza de acuerdo a lo que se quiere averiguar, digamos, a lo que se plantea en el problema, donde solamente corresponden acciones para la rama verdadera. Ahora, por supuesto, vamos a ver unos cuantos ejemplos donde sucede eso. ¿Cómo es un condicional simple? En Python tiene esta forma. If, expresión lógica, o sea, igual que el que ya conocíamos, if, expresión lógica, 2 puntos, un bloque tabulado con una o más instrucciones para la rama verdadera y luego ahí nomás continúa el programa. Es decir, no tiene la palabra else, ni tampoco las acciones que suceden a la palabra else. Es un if sin else en Python. Eso es un condicional simple. Entonces, cuando termina la rama verdadera, sigue ahí nomás el programa adelante, sin importar lo que pasó con esta pregunta, el programa sigue adelante. No tiene, en caso contrario, tal cosa. Por lo tanto, el dibujo, como habíamos visto la semana pasada, para la condición doble tiene una rama verdadera y tiene acá a la izquierda una rama falsa. En este caso no, tiene una sola rama verdadera, que puede ser una o más instrucciones, y después continúa el programa luego de la pregunta. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, a partir del precio de venta de un artículo, determinar el monto a pagar, sabiendo que si el pago es en efectivo, se realiza un descuento del 10%. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio del precio contado y precio con tarjeta, donde si se paga el contado, le hago un recargo, si no, le hago un descuento? Bueno, acá es una variante de esa donde hay una sola pregunta posible. Entonces, hay un monto establecido. Determinar el monto a pagar. Yo arranco con un monto, porque no se ingresa por teclado. Dice, ingreso un monto. Y entonces le pregunto al usuario, ¿usted va a pagar en efectivo? Si la respuesta es sí, calculo un descuento y se lo aplico al monto. Si la respuesta es no, si la respuesta no es sí, sería para decirlo correctamente como está acá en la condición, no hago nada. Entonces la condición queda planteada como una condición simple. En el caso de que el usuario no pague en efectivo, ¿cuál es el monto que abona? El que se estableció inicialmente, ¿sí? Sin ningún descuento en el medio. El código equivalente a este diagrama sería, asigno el monto, pregunto al usuario si paga en efectivo. Esta es la forma generalmente de cargar valores
binarios, digamos, donde hay dos respuestas posibles, entonces le preguntamos al usuario y le decimos cuáles son las alternativas, en el mensaje me refiero. Paga en efectivo, entre paréntesis, S/N, para que él sepa qué hacer. Otras veces le decimos 0 para sí y 1 para no, y entonces tomamos el valor como numérico. Pero normalmente, si estamos pidiendo un dato que es un texto, dejamos que se cargue como texto y tal, para que lo vamos a convertir y todo ese lío. Entonces, a continuación, esta pregunta se escribe como el if que ya conocemos. If efectivo es igual a S mayúscula, incluso si él escribe S minúscula va a parecer que no, ¿sí? No importa, que se joda, que escriba lo que le dijimos que escriba. Si escribe una S mayúscula, que es la alternativa que le dimos, entonces se calcula el descuento se aplica al monto. Y como les decía antes, luego se imprime el monto a pagar, que puede ser el mismo 100 inicial o puede ser un nuevo monto con el descuento aplicado. Veamos ese código en acción. Los tengo acá programados y los vamos a ver andando, pero no vamos a desarrollarlos nosotros porque no me va a alcanzar el tiempo. Esa es la única licencia que me voy a tomar. Bien, entonces en esta ventana vamos a mirar qué pasa con el condicional simple. Y vengo acá al chat. Bien. ¿Qué pasa con el condicional simple? Pregunta. Voy a hacer la pregunta acá. Pregunta. ¿Paga en efectivo sí o no? Si yo digo que no, entonces pregunta. Acá fue más considerado, ¿no? Dice si es S mayúscula o minúscula. Le dio la opción de que escriba en minúscula. ¿Es S mayúscula o minúscula? No. Entonces miren lo que va a pasar con el curso de acción. Saltea esas dos instrucciones y viene directo a mostrar el monto. Entonces, ¿el monto cuánto es? 100, y eso es lo que realmente, eso es lo que realmente aparece en la consola. Monto a pagar, 100 y listo. En cambio, si yo vuelvo a ejecutar, pero ahora respondo, paga en efectivo, sí, entonces verifica como la respuesta es sí, entra al condicional, le aplica el descuento y luego vuelve a la parte del monto. Me parece interesante acá mostrar en este tipo de condiciones que no tienen un si no, hay una consecuencia, digamos, impredecible, por decir de alguna manera, que es que soluciona cualquier otro error, ¿no? Le preguntamos, ¿paga en efectivo? Si no, el usuario cabezón pone un número ahí, no sé, entendió que tenía que cargar el monto. Enter, ¿y qué pasa? Le dice 100. O sea, ¿paga en efectivo es igual a ese? No. Por lo tanto, no le aplica el descuento. No importa si el no ser igual a ese implica que sea un número, una letra, cualquier otra cosa que no sea ese, no le aplica el descuento. Esta idea la vamos a retomar también con los ciclos para empezar a controlar los datos que el usuario ingresa por teclado. Claro, Agustina, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero preguntar, si el enunciado dijera, si no paga en efectivo, se le aplica un recargo, supongamos. Si estuviera dicho por el no, ¿no? ¿Cómo sería el caso? Y tengo que dar vuelta a la pregunta para hacer una pregunta por verdadero. O sea, si efectivo es distinto de sí y efectivo es distinto de sí, entonces, por ejemplo, le aplico el recargo. Pero la idea es reformar la pregunta para preguntar por afirmativo. Si no les sale cómo preguntar por afirmativo, entonces le pueden poner un not acá. ¿Sí? Acuérdense que tenemos el not. ¿Sí? Si esto no pasa, tal cosa. Y sería el mismo caso. Y de última, ¿sí? Dejarán el if vacío e irán por el else, pero traten de no hacerlo así. Siempre hay que armarla, si la condición es una sola, hay que armarla de manera que quede bien planteada. Bueno, seguimos. Anidamiento de condiciones. No, Gino, porque hay casos como este donde por el negativo no pasa nada. Hay muchos casos donde por el negativo no pasa nada. Entonces, la condición se usa de esa manera. Siempre sí es conveniente armar la pregunta de la manera más directa posible. ¿Sí? Si no se les ocurre, bueno, apelan al not como les mostré antes. ¿A qué se refiere anidamiento de condiciones? Puede ser que tanto en la rama verdadera como en la falsa, si existe, porque ahora sabemos que es opcional,
se puede plantear una segunda condición, ¿sí? Si la primera condición se cumple, voy a querer preguntar otra cosa más. O si la primera condición no se cumple, pregunto otra cosa adicional. Esto se puede repetir tantas veces como uno quiera. Esa nueva condición que yo agregue en la rama verdadera o en la falsa, tolera otra y tolera otra. Este tipo de condición la necesitan ustedes en el trabajo práctico y por eso también queríamos que la vieran hoy, porque tienen que preguntar, por ejemplo, si son iguales los dos puntajes, empataron. Si no, hay que preguntar cuál ganó. Bueno, ese si no, cuál ganó, es otra pregunta que depende de la primera. Entonces, es una pregunta anidada, un condicional anidado. Se lo llama así justamente porque dentro de un condicional hay otro. Eso quiere decir anidamiento. Tenemos acá un ejemplo. Cargar por teclado 3 números enteros y determinar y mostrar el mayor de ellos. No utilice para el proceso la función max de la librería estándar de Python. Diseñe el algoritmo suponiendo que tal función no existe en el lenguaje que usará, ¿sí? No todos los lenguajes tienen su función max, entonces vamos a hacer un análisis lógico acá. Dados 3 números, ¿cómo me las arreglo solamente usando condiciones para encontrar el mayor de ellos? Este algoritmo es motivo, yo cursé la materia hace muchos años y ya entonces era motivo de debate y cada año que lo volvemos a presentar sigue habiendo motivo de debate y me parece muy bien. Los alumnos siempre se resisten a aceptar una receta como se la dan y listo, ¿no? Hacelo así y basta. No, ellos lo quieren cuestionar. Y está muy bien que lo cuestionen, pero funciona. Cuestionen todo lo que quieran. Ah, bueno, pero vamos a analizar por qué es motivo de debate. Normalmente, esto está analizado al final en el algoritmo de ordenar 3 valores, pero se los voy a decir ahora. Normalmente la primera solución que a uno se le ocurre, humanamente, se denomina solución de fuerza bruta. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí se me ocurre comparar todos contra todos. O sea, ¿cómo hago para saber entre 3 números cuál es el más grande? Agarro el primero y me fijo si es más grande que los otros dos. Si no, agarro el segundo y me fijo si es más grande que los otros dos. Si no, agarro el tercero y me fijo si es más grande que los otros dos. Eso es lo primero que se me ocurre. Es más, ya el si no es una elaboración, ¿no? Porque uno tiende a decir pregunto, una pregunta debajo de la otra. Entonces, eso sería fuerza bruta, pero hay una manera mejor de hacerlo o más reducida. ¿Cuál es el resultado entonces? El mayor entre 3 números. ¿Cuáles son los datos? Esos 3 números, a los cuales vamos a llamar n1, n2 y n3. El resultado va a estar guardado en una variable llamada my. También aprovecho para aclarar que las variables my no tienen poderes mágicos, no solamente porque se llamen my automáticamente contienen el más grande, sino que ustedes lo tienen que programar. Pues por ahí ponen my y listo, ya anda. No, le tienen que asignar el valor más grande, si no, no va a funcionar. ¿Cómo va a ser el proceso? Como les decía acá, el desafío no es solo plantear las condiciones adecuadas, sino buscar la menor cantidad posible de condiciones, logrando que el programa quede más simple, más fácil de entender y tal vez más eficiente. No siempre va a pasar eso, en este caso, por ejemplo, no va a ser más eficiente una solución que la otra, pero sí va a ser más simple y más fácil de entender y de mantener. ¿Cómo va a ser ese proceso? Acá viene el dibujito. Vamos a tener un inicio y un fin, como siempre. Vamos a tener un resultado que va a estar en la variable my y un conjunto de datos que van a estar en n1, n2 y n3. Miren acá. La primera cosa que a mí me preocupa es que hay 2 preguntas previstas, ¿no? Porque las lineecitas no las pude animar porque era mucho lío, entonces las dejé así. Pero es notable que acá va a haber una pregunta y acá va a haber otra. O sea que el ejemplo de fuerza bruta que yo di antes eran 3 preguntas. Si el primero es el más grande, si el segundo es el más grande, si el tercero es el más grande. Había 3. Y acá hay 2 únicamente. ¿Por qué será? Vamos a averiguarlo. Primero voy a preguntar por el N1, si es más grande que N2 y si es más grande que N3. Si ambas condiciones se cumplen, quiere decir que N1 es el más grande, lógicamente. Le gano al 2 y le gano al 3.
Entonces guardo en la variable my n1. Repito que si yo no hago esto, mágicamente my no contiene al más grande, lo tengo que programar. ¿Qué pasa en caso contrario? ¿Por qué creen que acá hay una sola pregunta prevista? ¿Y cuál sería esa pregunta que está prevista? ¿Se fija por N2, se fija por N3, por N1? ¿Qué pregunta en el si no? ¿Cuál es el Compara mayor de N2 y N3? cuál es el mayor entre los otros dos. O sea, esta pregunta, si es afirmativa, me identifica a N1 como el más grande. Pero al decir que no, descarta a N1 en la competencia. Entonces solo queda preguntar por los otros dos. N2 es mayor que N3. En caso afirmativo, entonces el más grande es N2. Y en caso negativo, la única alternativa que nos queda es que el más grande sea N3. ¿Qué cosas discuten los alumnos? Primero, ¿qué pasa si alguno de los números son iguales o si son todos iguales? En esta discusión que les digo que se arma siempre. Entonces vamos a ver acá, ¿no? El mayor de tres números. Primero, notemos cómo está programado esto, ¿no? Primera pregunta, tiene su bloque afirmativo. Caso contrario, el if anidado va dentro del else. Y la rama verdadera de este if va con un tabulador más. O sea, este es el bloque de acciones de else. Este es el bloque afirmativo de este if. Y este es el bloque negativo de este if. Fíjense que el IDE, para ayudarnos, hace unas pequeñas rayitas grises ahí, dentro de las condiciones anidadas, indicando que este if se relaciona con este else y que el bloque de acciones de este else es este. ¿Cómo lo puedo confirmar también? Porque si yo cierro acá, todo el bloque entero desaparece. Entonces todo eso está anidado en la rama else de este if. Ojito con las alineaciones acá porque empieza a ser importante. Entonces, primero, ¿qué pruebas? Uy, se me ejecutó el anterior, perdón. ¿Qué pruebas yo debería hacer acá? Esas preguntas también se le tienen que hacer. ¿Hacen así? ¿Qué hacen? Como siempre les cuento. ¿Qué hacen? Otros alumnos malos, no ustedes que son muy buenos. Ponen 3 valores cualquiera. Y con suerte se fijan si acá está el más grande. Con suerte. Si no ponen 3 valores cualquiera, chau, anda. Parcial. Hago esto, enter. Hago esto, enter. Listo, tú, entrego. ¿Es el más grande este? Que si yo puse unos números inmirables. No, no. Las pruebas son, primero con un número que yo pueda entender y luego pruebo. ¿Qué pasa si el primero es el más grande? Anda. ¿Qué pasa si el primero es el más grande, pero le sigue el segundo? También anda. ¿Qué pasa si el del medio es el más grande y los otros dos son iguales? Anda. Bien. Y por último, ¿qué pasa si el tercero es el más grande? Anda. Y si están en el orden inverso los otros dos, también anda. Bien. Pregunta entonces, que los alumnos rebeldes se resisten a aceptar la regla como se las dan y dicen, ¿y si los tres números son iguales? ¿Qué pasa si los tres números son iguales? Pues, ¿qué pasa? El mayor es 3. ¿Es verdad o no? Es verdad. ¿Cuál es el número más grande del conjunto? 3. Que sea igual a los demás, no significa que no sea el más grande. ¿Cuál de las n's agarró? Ah, muy bien, Agustina. ¿Vos decís que la N1? La N3, dice Alexander. ¿Quién da más? El último. El último. A ver, vamos a probar. Acuérdense que esto ya nos pasó en la otra clase. Vamos a ver cuál es. Vamos a poner O sea, el... muestra la Sí, rama negativa del segundo. así es, así es. Creo que tienes razón, pero vamos a comprobarlo porque yo soy desconfiada también como ustedes. Viene este if. 5. Acuérdense que acá nos muestra, ¿no?, el resultado. Entonces, 5, que vale N1, ¿es mayor que 5? No. 5 es mayor que 5, no. Ni siquiera hubiera ido acá porque acuérdense que es cancelativa. Entonces ya con que esta no sea verdadera, el AND no se cumple. Viene para acá. ¿N2 es mayor que N3? No, son iguales. Entonces agarra este. ¿Sí? Ahí les miro, lo vemos en acción. ¿Sí? El mayor es N3. Tic, y se queda con ese.
lo podríamos haber evitado y también sería válido poniendo un mayor o igual acá. Yo quiero que si los 3 son iguales, me dé el más grande de todos, porque sí. Me da bronca que lo discrimina al pobre N1. Entonces, ¿qué hago? Pongo mayor o igual. Si hago eso, entonces me va a mostrar N1, aunque yo no lo sepa. ¿Por qué? Porque N1 es 3 es mayor o igual que 3, sí. 3 es mayor o igual que 3, sí. Entonces va a entrar por acá. Pero por ahí complica el razonamiento de una manera que uno después se olvida. ¿Para qué le clavé este igual acá que no me acuerdo? Bueno, igual el resultado está bien. En cualquier orden que se carguen los valores, funciona. ¿Por qué? Porque no nos interesa el segundo y el tercero. Es esencial ese detalle. Yo estoy buscando el más grande y no me importa qué sucede con los otros dos. Los ignoro a los otros dos. Por eso puedo simplificar la solución. Si fuera importante, como en el ejercicio que está al final de la ficha, donde se pregunta quién es el segundo y quién es el tercero, entonces no podríamos salir tan simplemente adelante con la solución, ¿no? Pero con esta es suficiente y acá tienen el código, repito, atención al anidamiento, que empieza a tener su relevancia en este tipo de condicionales anidados. A la codificación, disculpen, al alineamiento, quise decir, de los bloques, que es significativo en el anidamiento de condiciones. Ojo con las tabulaciones. Variante if-elif. Una variante propia del lenguaje Python que no está disponible en todos los lenguajes, entonces sepan usarla, pero a la vez su uso es opcional porque no todos los lenguajes tienen esta particularidad. La instrucción o la variante if-elif está pensada para evitar el anidamiento excesivo de condiciones, o sea que quede una dentro de otra, no porque eso afecte la performance del código, pero lo puede hacer un poquito menos legible o entendible. Es una cuestión puramente de organización del código. Este el if, se puede usar de manera combinada con el if-else normal. La parte el if de una condición tiene previsto que el else, o sea, que la rama falsa de la primera condición incluya otra, sin que esto quede tan indentado o tan tabulado. Acá les muestro con un ejemplo. Acá tenemos un programa donde se quiere informar si se eligió la opción 1, la 2 o la 3, o por último, si la opción no es válida. Entonces, ¿cómo se hace el código si yo lo hago con un if-else normal? Si la opción es 1, imprimo, se eligió la 1. En caso contrario, si no se eligió la 1, puede ser la 2 o la 3. Entonces me veo obligada a hacer otra pregunta. Si la opción es 2, imprimo. Y en caso contrario, en vez de decir se eligió la 3, tengo que considerar que el usuario puede haber cargado otro número, que no sea 1, ni 2, ni 3. Entonces hago otra pregunta más. Si la opción no es la 1, no es la 2, todavía me queda verificar si es la 3. En caso de que sea la 3, imprimo una salida que dice se eligió la opción 3, y en caso contrario, siempre dentro de este else, digo, se trata de una opción no válida. No era la 1, no era la 2, no era la 3, entonces no es válida. ¿Cómo se implementa esto mismo con if-elif? Así. ¿Sí? Si la opción es 1, se eligió la opción 1. Si no, if, ¿sí? Significa, si no es la 1, entonces pregunto, ¿es la 2? Y hago algo al respecto. Si no es la 2, significa, porque este es el else equivalente a este que está acá, si no es la 2, entonces pregunto si es la 3. Si es la 3, digo, se eligió la opción 3. Y este último else que queda solito es el else de este if, de esta opción 3. Entonces dice print opción no válida. A la vista se ve más claro, es un poco restrictivo, digamos, porque sí o sí en el else tiene que haber otra pregunta, pero si le agarran la mano por ahí es más práctico armar el código así que así. Repito una vez más que no es uno mejor que el otro, ni tiene mejor performance, ni nada de eso, sino que por ahí nos facilita la escritura. Si no se les facilita nada, ignoran su existencia y programan así todo anidado, que también va a estar perfecto. Bien. Problema número 12.
La ficha trae este primer problema para reunir un poco todo lo que hemos visto de condiciones hasta acá. Dice, una compañía de alquiler de automóviles necesita un programa que calcule lo que se debe cobrar a cada cliente teniendo en cuenta el kilometraje recorrido por el cliente al devolver el automóvil. O sea, cuando uno va a alquilar el auto, no es que tiene un monto por día, así plano, sino que al terminar el periodo de alquiler, de acuerdo a cuánto uso se le dio al auto, tiene distintas tarifas. Eso es lo que plantea el enunciado. Si el cliente no superó los 300 kilómetros recorridos, se deberá cobrar 500 pesos. Deben ser $500, porque 500 pesos, imagínense. Pero bueno, si no superó los 300 kilómetros, le cobran 500 pesos. Para recorridos desde más de 300 kilómetros y hasta no más de 1000, se le cobrará 500 más el kilometraje excedente a 300, a razón de 3 por kilómetro. ¿Sí? O sea, si tiene más de 300 y hasta 1000, se calcula cuánto se pasó de esos 300 y esa cantidad que se pasó se multiplica por 3 para darle un monto adicional a los 500 pesos fijos que se pagan. Y en último caso, para recorridos mayores a 1000 kilómetros, se le cobrará 500, o sea, 500 se cobra siempre, más el kilometraje excedente a los 300, a razón de 1,50 el kilómetro. O sea, si se pasa con más de 1000, calculamos cuánto se pasó de 300, pero en vez de multiplicar por 3 pesos, multiplicamos por 1,50. O sea, le hacen una promo al cliente que recorrió muchos kilómetros. ¿Se entiende el cuento? Para después resolverlo. Esa es la historia. Ahora hay que hacer el programa. Para hacer el programa, tenemos que primero hacer el análisis. ¿Cuál es el resultado? El monto a cobrar. ¿Qué datos va a tener este programa? Que no están tan evidentes, se ingresa por teclado, bla, bla, bla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál va a ser el dato acá? Los kilómetros. O los datos. Los kilómetros recorridos. Muy bien. Nada de dinero, solamente el kilometraje recorrido. ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso va a tener que ser por partes. Ir evaluando cuántos kilómetros recorrió y dentro de cuál de estos intervalos se encuentra. Entonces vamos a tener que plantear ese rango, ¿sí? Tomar la variable kilometraje, ver esos rangos y decir, bueno, si es mayor que 300, pero cuánto sobra, pero cuánto no sobra, todo lo que está acá va a ser parte del proceso. O sea, va a haber condiciones y algunos cálculos derivados de esas condiciones. Bien, yo les traje acá hecho el diagrama para pensar cómo era el ejercicio y después lo programamos. Como ustedes bien detectaron, bueno, tenemos un inicio y un fin lógicamente, el resultado era el monto, es el monto y el dato es el kilometraje recorrido. ¿Cómo planteamos estos intervalos? Hay distintas maneras de encararlo, pero esencialmente necesitamos 3 salidas posibles, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3 casos. En este caso, el diagrama arranca como arranca el enunciado, para que sea más fácil de entender. El cliente no superó los 300 kilómetros, ¿cómo se expresa? El kilometraje tiene que ser menor o igual a 300. El 300 está incluido acá porque dice no superó. Si hizo exactamente 300, no lo superó. Entonces tiene que quedar acá. Si el kilometraje es menor o igual a 300, el monto es 500 y eso es lo que paga. Ahora, en caso contrario, fíjense que antes de preguntar, o sea, en caso contrario, los kilómetros son 300 o más. Entonces queda en los siguientes 2 intervalos. ¿Qué define si queda en este intervalo o en este? Si fue hasta 1000 o fue más de 1000. Entonces la siguiente pregunta es, me salto esta parte y la siguiente pregunta es, ¿el kilometraje es menor o igual a 1000? De este lado, en la rama verdadera, significa que los kilómetros son más de 300, pero menos de 1000. O sea, esto sería la opción 2, la que tiene doble I acá, esta. Y en el si no, o sea, ¿es menor o igual a 300? No. ¿Es menor o igual a 1000? No. De ese lado quedan los que son más grandes que 1000 y son los que les corresponde pagar un poco menos por kilómetro excedente.
¿por qué está esta casillita que calcula la diferencia excedente acá y no dentro de las ramas? ¿Qué piensan? ¿Por qué está acá? Antes de preguntar está este cachivachito acá. ¿Por qué no lo puse ahí y ahí? ¿Qué creen? Ni idea. Queda más lindo el gráfico, ocupaba menos lugar. ¿Es lo mismo? Si yo lo pongo acá y acá, de los dos lados, ¿funciona igual o no? En principio parece que funciona igual, ¿no? Ahora, ¿qué les decimos siempre? Si una misma acción está a ambos lados de la condición, Es una constante, digamos. claro, ¿No? diríamos es independiente de esa condición, para decirlo correctamente. Si la misma instrucción está de ambos lados, quiere decir que no le interesa la respuesta a esa pregunta, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, lo calculo antes de hacer esta pregunta porque lo necesito en ambos lados. Monto, en un caso es 500 más el excedente por 1,50 y en otro caso es el excedente por 3, lo que se va a sumar. Hay otras maneras de encararlo. Una que se nos podría haber ocurrido es poner excedente 0 en el caso de este intervalo y también se podría haber encarado al revés. Empezar preguntando si era mayor a 1000. Si no, si era mayor a 300. Y si no, entonces era el intervalo más pequeño. Siempre en las preguntas hay que tener en cuenta qué queda del otro lado. Que cuando me responden si no, ¿a qué conjunto estoy haciendo alusión? ¿A qué conjunto de valores? Bueno, ¿cómo se programa esto? Lo vamos a poner acá. Vamos a poner el código aquí. Tic, tic, tic. Vamos a poner acá nuevo Python file ejemplo. Porque quiero que repasemos un poquito el tema del anidamiento, ¿no? Y después seguimos con las otras cositas que tiene la ficha. Hoy me parece que no nos va a dar el tiempo para hacer mucho recreo, porque estamos medio jugados de horario, pero bueno, ya nos copamos mucho con las preguntas del trabajo práctico, así que vamos a tener que ahorrar el tiempo ahora acá. Bueno, veamos esto. Le voy a subir un poquito el zoom. A ver si me ayuda. Ahí se ve todo. Bueno, un poquito más grande. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Lo que tenemos que programar. Entonces, la parte de datos dice que se van a ingresar los kilómetros. Kilómetros es igual a int input kilómetros. Voy a hacer unos mensajes medios antipáticos para hacerlo más rápido. Ustedes ponen ingrese los kilómetros recorridos. Bueno, ahora viene el proceso. El proceso empieza en esta condición. Si kilómetro es menor o igual que 300, 2 puntos. En caso afirmativo, el monto es igual a 500, fijo. Enter. Acuérdense que cuando yo presiono Enter, supone el IDE que voy a seguir escribiendo el bloque verdadero. Sin embargo, cuando yo me quiero cambiar de rama, escribo else y solito se va a alinear ahí. Si esto no sucediera, lo tienen que hacer ustedes. O sea, el primer if y else de la condición, esta rama y esta rama, es este if y este else respectivamente. Cuando yo voy por el else, lo primero entonces es calcular el excedente. Voy a poner acá excedente es igual a la variable kilómetros menos los 300. Esta resta no se va a calcular si los kilómetros no son mayores a 300, lógicamente, porque además no tendría sentido y porque es lo que dice el enunciado. Luego de esta acción viene la pregunta. Entonces, a la misma altura voy a preguntar si kilómetros es menor o igual que 1000. 2 puntos. Cuando ponga 2 puntos, estoy en la rama verdadera. ¿Sí? O sea, es menor o igual que 1000 significa está entre 300 y 1000. Entonces, lo que le corresponde como monto son esos 500 más el excedente multiplicado por 3. Bueno, acá dice 3 por el excedente. Voy a ponerlo exactamente igual el diagrama. 3 por el excedente. El si no, que nos falta programar, es el si no de esta pregunta.
Entonces, cuando yo escriba aquí debajo else, dos puntos, se va a alinear con este if. Si no lo hace automáticamente, lo tengo que hacer yo, pero se va a alinear ahí. Enter, y va a quedar tabulado siempre dentro de la rama falsa de la primera pregunta. Monto es igual a 500 más 1,5 multiplicado por el excedente. Apreté la diéresis sin querer. 1,5 multiplicado por el excedente. ¿Bien? ¿Hacen falta los paréntesis? Me dice Nicole. No, porque se va a hacer, de acuerdo a la precedencia, la multiplicación primero y la suma después, que es lo que yo quiero que pase. Se tiene que multiplicar y luego sumar. Si se los pongo, porque no estoy seguro, no pasa nada. Si encierro la multiplicación entre paréntesis, no pasa nada, pero el efecto es el mismo, con y sin paréntesis. Claro, si los querés poner, los pones sin problema. Ahora, si por ejemplo yo necesitara sumar primero y multiplicar después, entonces tendría que encerrar la suma entre paréntesis para que se sume primero y luego se multiplique. Pero acá, si quieren los ponen, si no están seguros los ponen y si no los dejan así, anda igual. Bien, con esto entonces acomodado, yo ahora tengo que mostrar el monto. Y ahora viene la hora de la verdad, porque cuando yo presione acá Enter, ¿dónde se va a alinear el IDE? Dentro de la rama else. Entonces yo voy a escribir print, el monto es pesos, coma, monto. ¿Sí? ¿Tiene esto algún error de sintaxis? No. Miren lo contento que está el IDE, no se queja de nada. Si yo colapso este else, desaparece todo. ¿Qué me indica esto? ¿Sí? Si yo lo oculto, significa que en caso de que, por ejemplo, esta pregunta sea verdadera, no va a haber ningún print. Y eso no es lo que quiero. Entonces, este print lo tengo que sacar. No depende de esta pregunta. Si lo dejo a esta altura, que es lo siguiente que me va a proponer el IDE, ¿no? Va a estar ahí. Yo me pongo acá y presiono el backspace. Entonces lo alinea con este. ¿Qué está haciendo ahora? Lo hace independiente de esta pregunta, pero sí queda supeditado a este else. Entonces, nuevamente, si escondo acá, para aquella rama, esto nunca va a suceder. Para esta parte positiva, verdadera, nunca va a suceder. Claro, como dice Agustina, solo en el caso de que sea mayor a 300 me lo va a mostrar. Puede ser que sea mayor o menor a 1000, eso no va a importar, pero solo de este lado me lo va a mostrar. Entonces este print va fuera de todas las condiciones, ¿no? Pero atenti porque el IDE, aunque los quiere ayudar, no sabe lo que ustedes pretenden hacer. Entonces no siempre se pueden quedar con el lugar donde les acomodó el código pensando, listo, esto anda bien, ¿no? Lo vamos a ejecutar acá y vamos a poner unos kilómetros que sean exactamente 300 para comprobar que nos cobra 500. Si ponemos 1000 kilómetros, ¿qué tiene que pasar? Nos tiene que cobrar 500 más el excedente, que son 700, multiplicado por 3. Entonces 7 por 3 es 21, 2100 más 500 son 2600. Y si yo pongo más, vamos a poner 1100 para que no sea tan difícil el cálculo, entonces me cobra por el excedente de 300, que ahora son 800, 800 por 1,5 me da 800, 1200, ¿no? Sí, 1200 y 500 más, 1700. Entonces anda para los tres intervalos y el mensaje aparece siempre. Muy bien. Tomen aire un poquito porque no puedo ahora detenerme. Les prometo que lo que nos falta no es tanto, ¿sí? Ya son otras variantes que les pueden interesar. Así que vamos desde aquí. Les tienen entonces acá el diagrama y les dejo, por supuesto, el código que acabamos de hacer para que después lo miren en el PDF y que también está en la ficha este ejemplo. No, para mí no es complicado, es prestar atención y prestar atención a cómo se escribe y a qué estoy pretendiendo hacer. Pero este caso es el que yo les decía antes de, por ejemplo, determinar quién ganó en determinado juego o si hubo un empate. Porque yo puedo arrancar preguntando si hubo empate y si no, tengo que preguntar cuál de los dos ganó. Si arranco preguntando si ganó uno, no puedo decir si no, ganó el otro. En el si no, tengo que considerar el empate, ¿sí? O sea, para ver en un resultado como el del blackjack o cualquier otro,
si hubo empate o no, ya tengo que agregar una condición anidada con la otra. No es recomendable, voy a borrar acá un poquito, no es recomendable en esos casos, ¿sí? Ustedes supongamos, yo tengo un puntaje, a ver, voy a poner acá, el jugador 1 tiene un puntaje, el jugador 2 tiene otro puntaje. Entonces yo arranco preguntando, si jugador 1 es igual al jugador 2, entonces print empate. ¿Y qué suelen hacer? Seguir acá. Si el jugador 1 es mayor al jugador 2, entonces print ganó el 1. Si el jugador 2 es mayor al jugador 1, entonces print ganó el 2. ¿Qué pasa en este caso? Gana el 2 y anda bien. ¿Gana el 2? Sí, anda bien. Vamos a hacer que gane el 1 y anda bien. Vamos a hacer que empaten y andan bien. O sea que se queda contento el alumno que hizo este ejercicio, dice, soy un crack, lo programé divino. Miren lo que pasa en la realidad. Tenemos esta condición acá, lo voy a detener en este punto, ¿no? ¿Qué pasa acá? Tenemos los dos valores. Si se hubieran ingresado por teclado o calculado, sería lo mismo, ¿no? Los puse así fijos para que hagamos la prueba. Dice, ¿el jugador 1 y el 2 son iguales? Sí. Entonces, empate. Y luego, sabiendo que es empate en vano, pregunta si el 1 es mayor que el 2 y si el 2 es mayor que el 1. Ustedes dicen, oh, ¿qué le hace a la computadora? Bueno, pero no está tan bueno esto, ¿no? Porque si no es empate, entonces comparo a los otros. Por lo tanto, como está diciendo Gino, o bien puedo poner else y toda esta pregunta la selecciono y presiono tab. Entonces depende de que no sea empate quién ganó, o también esta pregunta podría ser el if. Pero lo dejo con el else por un momento como para que lo terminemos de discutir. Después lo voy a compartir en el if, convertir en el if. Aun cuando yo lo tabule así, cuando descarto el empate, hay solo dos posibilidades. O gana el 1 o gana el 2. No tiene sentido volver a preguntar esto. ¿Sí? Si no ganó el 1, entonces ganó el 2. No tengo que volver a preguntarlo. Si el 1 no es mayor que el 2, entonces la única otra posibilidad es que el 2 sea mayor que el 1. Si ustedes esto así queda con else. Si ustedes lo hicieran con el if, entonces preguntarían el if directamente acá al lado. ¿El jugador 1 es mayor que el jugador 2? Ganó el 1, ven que acá está subrayado. ¿Por qué? Porque esto tiene dos tabulaciones. Y en el caso de usar el if, esto iría con una sola. Y el último else sería el else de este if. Y el último print, este. Pero sí o sí necesitan usar condiciones anidadas. Y si ya descartaron una situación, no vuelvan sobre eso. Por supuesto que si ustedes no tienen en cuenta el empate, tampoco pueden hacer esto. Si el jugador 1 es mayor que el jugador 2, ganó el 1. Y si no, ganó el 2. No, puede haber sido empate. Entonces, en este else tengo que preguntar, si no ganó el 1, ¿cabe la posibilidad de que hayan empatado? Si empataron, entonces pongo empate. Y si no empataron, entonces sí, ganó el 2. Siempre necesitan condiciones anidadas cuando hay más de dos opciones. Cuando hay más de dos resultados posibles, sí o sí, necesitan anidar las condiciones. Con el if o sin el if, necesitan anidarlas de todas maneras. Ojito con eso. Bueno, tomemos aire. Expresiones de conteo y acumulación, y con estos dos temitas que faltan, que no es mucho, vamos a tener resueltas lo que queda de las fichas. De esta ficha. Primero, ¿qué son las expresiones de conteo y acumulación? Va a haber problemas
en los cuales nosotros tengamos que llevar la cuenta de algo. ¿Cuántas veces pasó algo? Por ejemplo, ¿cuántas veces apareció un número negativo? ¿Cuántas personas son mujeres? O lo que sea, ¿no? Y también es posible que necesitemos llevar una suma de de los valores que asumió cierta variable a lo largo de la ejecución del programa. ¿Qué valores fue asumiendo una variable que tiene que haber cambiado de valor a lo largo del programa? Para eso existen este tipo de expresiones. El primer caso, es decir, llevar la cuenta de cuántos valores negativos aparecieron, se resuelve con una variable de conteo, a la cual también se le llama contador. Y en el segundo caso, es decir, el acumulado de todos los valores que asumió una cierta variable, se resuelve con una variable de acumulación o también llamada acumulador. Cabe aclarar que las variables no son por sí mismas contadores o por sí mismas acumuladores. Son variables, como cualquiera de las variables que ya usamos hasta ahora, con la particularidad de que se usan para contar o se usan para acumular en el contexto del programa. Pero la variable se le suma, se le resta, se multiplica, se divide, es una variable numérica cualquiera. Y así como le decía recién que si yo le pongo my, no logro que mágicamente tenga el valor más grande, tampoco por llamar cont o accum a una variable, print empieza a contar y acumular. No, yo tengo que plantear mi código de manera que esa variable cuente o que esa variable acumule, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? En ambos casos, ¿cómo se implementa eso? Vamos a notar que hay una expresión de asignación, o sea, una expresión que involucra el signo igual, en la cual a la izquierda y a la derecha del signo se repite la variable. ¿Sí? La variable que cuenta o la variable que acumula se repite a ambos lados del signo. Esa es la señal de que esa variable se está comportando como contador o como acumulador. Por ejemplo, ¿qué pasa con un contador? Se define un contador como una variable que sirve para contar, bueno, tiene la palabra en su definición, ciertos eventos o situaciones que ocurren a lo largo de la ejecución del programa. Se trata de una variable a la cual se le suma el valor 1 cada vez que se ejecuta la expresión. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos contar con contar de uno en uno. ¿Sí? Subimos, no sé, vamos de excursión, subimos al colectivo y empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos acostumbrados a contar de uno en uno. Pero la definición genérica de un contador se trata de una variable en la cual yo le agrego a su valor anterior una constante. ¿Sí? Hasta ahora tenía 3, ahora tengo 4. Hasta ahora tenía 4, ahora tengo 5. Cada vez que viene uno, una persona nueva, un animal nuevo, lo que sea que esté contando, se incrementa el valor anterior con una constante. Si lo hago de uno en uno, como estoy diciendo ahora, pues será un conteo de uno en uno. Pero si yo cuento de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, el efecto es el mismo. Al valor anterior de la variable le agrego una constante. Entonces la definición es, un contador es una variable que actualiza su valor en términos de su propio valor anterior y de una constante. Al valor que tenía antes le agrega una constante, que puede ser el 1 o puede ser otra. Siempre va a ser que sea una constante, la variable va a ser un contador. Acá tenemos un ejemplo, los puse al revés a los ejemplos a propósito para que los analicemos. Un ejemplo de contador. ¿Qué está haciendo este código? Me pide que ingrese un número. Si ese número es menor a 0, a la variable A, de la variable A toma su valor anterior y le suma 1. Recuerden que las expresiones de asignación se resuelven de derecha a izquierda. Entonces yo primero resuelvo esta operación y luego guardo el valor en la misma variable A. Si esto no fuera así, no sería posible hacer referencia al valor anterior de la variable en la misma expresión. Pero sí es importante en este tipo de expresiones, ven que acá se cumple lo de la variable A está a ambos lados del igual. Como se hace referencia al valor anterior de la variable, entonces es necesario que la variable tenga un valor inicial. Y acá tenemos, si el valor inicial de la variable era 0, entonces ingreso un num. Si ese num es menor a 0, entonces 0 que varía la variable más 1, resultado 1.
Ahora ingreso otro número. Si ese número también es menor que 0, entonces al valor que tenía la variable le agrego 1. Y así puedo lograr como máximo que los 3 valores sean 1. ¿Qué me está informando? ¿Cuántos de los 3 valores que cargué eran negativos? La variable A entonces está actuando acá como un contador de valores negativos. La expresión de conteo es esta. Involucra a la variable modificándola con respecto a su valor anterior y una constante. El resultado final va a ser cuántos números cuántos números negativos se cargaron. Y resaltemos, como les decía recién, que esa variable requiere sí o sí un valor inicial. Miren acá en acción cómo se comporta. Vamos acá, ¿dónde tengo el contador? Acá. No. Me da bronca cuando ejecuto otro que no era el que quería. Voy a cerrar todo así. Ahí está. Pongo. Me dice ingrese un número. Perdón. Ahí está. Ingrese un número y le voy a poner un número que no es negativo. 3. Entonces dice, ¿ese número es menor que 0? No. Fíjense que sé que la variable A vale 0. ¿Ese número es negativo? No. Entonces me pide el siguiente. La variable A sigue valiendo 0. Me pide el otro. Espera, voy a poner interrupción acá, casi le puedo dar play más rápido. Me pide que ingrese otro. Ahora sí voy a ingresar un negativo. ¿Ese número es negativo? Sí. Entonces la variable A, que antes valía 0, a la variable A que antes valía 0 se le suma 1. 0 más 1, 1. Y ese resultado se guarda en la misma variable A. Entonces miren allá arriba. Cuando yo ejecute la instrucción, ahora la variable A fue modificada y vale 1. Un segundito. Bueno, seguimos adelante. Entonces ahora la variable vale 1. Yo vuelvo acá y me pide otro número. Si este otro número es negativo también, entonces me va a decir cantidad de negativos cargados 2, porque me olvidé de esta interrupción. Así que voy otra vez, disculpen. Vamos otra vez. Ingresamos un número. Ahora voy a ingresar un número negativo la primera vez. Entonces, ¿este número es negativo? Sí. La variable A que valía 0 se incrementa en 1. Ahora ingreso otro número. Este no va a ser negativo. ¿Ese número es negativo? No. Entonces pasa de largo la pregunta y la variable A sigue valiendo 1, no vuelve a 0. Entonces me pide nuevamente el ingreso de un dato. Ahora el 5. No, voy a poner un negativo, menos 5. ¿Ese número es negativo? Sí. Entonces al contador que valía 1 le va a agregar 1 más. 1 más 1 va a ser 2. Y ese 2 se va a guardar en la variable A. Miren allá arriba. Tuki, la A cambió por 2. ¿Se entiende cómo se comporta? Como les digo, por ahí queda medio forzado, esto me alegro que se entienda, queda medio forzado porque suena raro estar repitiendo la instrucción tantas veces. Este tipo de repeticiones en la próxima unidad se van a escribir una sola vez y se van a ejecutar muchas. Y eso nos va a traer ventajas y problemas. Pero es problema de nuestro yo del futuro ese. Así que nos podemos descartar ahora. Entonces, vengamos desde aquí. Eso, como ya analizamos, es una expresión de conteo. Hay algunas variantes para tener en cuenta. No siempre significa tener un contador, así como no significa ir de uno en uno, tampoco significa ir hacia arriba, incrementando, sino que también se puede decrementar, partir de un valor inicial más grande y empezar a restar hasta cada vez que sucede determinado evento, ¿no? O sea que tanto podría yo armar un contador que crezca de uno en uno constante, que decrezca de uno en uno constante, que crezca pero de 2 en 2,
e incluso que crezca multiplicando o dividiendo. Que crezca pero multiplicando, o sea, tome el valor anterior y lo multiplique por 4, o que tome el valor anterior y lo divida por 3. Siempre el chiste es que la variable se modifica en base a su valor anterior y una operación aritmética que involucra una constante. ¿Qué pasa con el acumulador? La idea del acumulador es ir totalizando, como pasa por ejemplo en el supermercado, cuando ustedes van pasando los productos, ¿vieron? Cada producto que uno pasa se suma al total que ustedes van a pagar en el ticket final. Bueno, ese total es un acumulador. Cada variable que recibe como precio del artículo que acaban de contar se suma al total que ya viene calculando. O sea, cada pasado de pip, pip, pip del artículo es uno más para sumar en el total. Entonces, esa variable, acumulador, se define como una variable que actualiza su valor en términos de su propio valor anterior y otra variable. La diferencia con el contador no es si va de uno en uno o no, sino que su valor se modifica en base a una variable. En cambio, en el contador se modifica en base a una constante. Acá tenemos un ejemplo de ese caso. Yo tengo también una variable S inicializada en 0, se ingresa un número y ese número se guarda, se suma a este acumulador. La variable S se está comportando como acumulador y entonces yo estoy modificando el valor de S en base a su valor anterior y esta variable X que se acaba de ingresar por teclado. ¿Sí? Cada vez que se agrega un valor, ese valor se suma al anterior. Acá, por ejemplo, dice, si la variable X valiera 3, 4 y luego 7, ingreso 3. 3 más 0, 3. Ahora ingreso el 7. 7 más 3 es 10. Y ahora ingreso un 7. Entonces, bueno, era un 7. Bueno, ahora ingreso un 4, lo hago en otro orden. Ahora ingreso un 4. 4 más los 10 que tenía en ese, 14. O sea, nunca se pierde el valor anterior, va siendo el subtotal, digamos, hasta ese momento. Ese sería el chiste, ¿no? Es siempre muy importante darle un valor inicial, porque si no, estoy acumulando sobre un valor indefinido previamente. Algunos lenguajes dan errores, otros asumen un 0, pero lo correcto algorítmicamente es tener previsto un valor inicial, tanto para el contador como para el acumulador. Cabe para los acumuladores la misma aclaración que para los contadores. No siempre la operación va a ser una suma. La gracia es que sea la variable modificada en términos de su valor anterior más otra variable. Puede ser que la otra variable se sume, que se multiplique, que se reste, que se divida o incluso que haya una expresión aritmética completa de este lado. Pero siempre esta expresión tiene que incluir el valor anterior de la variable. Esa es la característica, tanto de los contadores como de los acumuladores. En muchos lenguajes está prevista una forma resumida para esta sintaxis de conteo de acumulación porque es algo muy frecuente. La forma general, como dijimos, es variable igual a variable, operador y expresión. Esta expresión puede ser una constante o una variable. Esa es la forma extendida o general. ¿Sí? Ahora, el operador puede ser más, menos, por dividido, lo que vimos recién, la expresión, una constante o una variable. Bien, en Python, así como en otros lenguajes, la forma resumida de esto mismo es variable, operador, igual, expresión. ¿Sí? O sea, variable, más, menos, por el igual al lado, y de este lado va o la constante o la variable que lo va a modificar. ¿Sí? Miren, así se entiende mejor, me parece. Si yo digo que A es igual a A más 1, o sea, es un contador, es lo mismo que decir A más igual a 1. Al valor anterior de A le sumo 1. B igual a B menos 1 es lo mismo que B menos igual a 1. O sea, al valor anterior de B le resto 1. Al valor anterior de C le sumo 2. Al valor anterior de D lo multiplico por 3. Al valor anterior de E lo divido por 4 y lo vuelvo a guardar en E. ¿Sí? Siempre es operador igual y la expresión que viene a continuación.
que repito, puede ser constante o variable. Con esto sucede como con el elif. ¿Es obligatorio usarlo? No, pero es una manera resumida o más práctica de escribir lo mismo. Si no están seguros de cómo se hace, van por la forma general. Muy bien. Variables centinela o banderas y con esto nos despedimos. Muy simples y también tenerles cariño porque se van a repetir en la siguiente unidad, quizá en un marco más entendible. Y no un marco como este. Bien. Así como dijimos que hay casos donde tenemos que llevar la cuenta de determinado suceso o que tenemos que ir totalizando los valores que asume una variable, también hay casos donde nosotros necesitamos simplemente una señal de que algo ocurrió o no, de que durante la ejecución del programa se detectó determinada cosa o no. Y para eso resulta útil emplear variables de tipo centinela o banderas. También se les llama señales, banderas, en general flags, porque esa es la palabra en inglés. En general, esa técnica de usar una variable para detectar la ocurrencia de un evento se denomina variable bandera o variable centinela. ¿Cómo va a ser este comportamiento? Esa variable en general es booleana, aunque se puede utilizar también un valor numérico, pero en general se utilizan variables booleanas. Se le da a esa bandera un valor inicial, puede ser true o false, por ejemplo. Y luego se controla la ocurrencia del evento determinado. Si el evento sucedió, entonces se le cambia el valor, por ejemplo, a falso. Y si el evento nunca sucede, entonces la bandera se queda con el valor inicial que se le había asignado. Acá tenemos un ejemplo. Y yo les pregunto a ustedes como despedida, ¿qué intenta hacer este programa? Si ustedes lo miran así como está, ¿qué es lo que intenta hacer? ¿Qué interpretan ustedes? Tiene dos opciones, cara y cruz. ¿Y qué hace? Estas 3 veces, ¿qué es lo que hace? De acuerdo a lo que vimos recién. Random choice, opciones, ¿qué hace? ¿Qué resultado le da? Dormidos así. Profe, basta. Recreo. Lo que hace random choice acá, bien, puede tener dos valores posibles, cara o cruz. Entonces, tira, digamos, simula que tira una moneda. Y entonces le puede salir cara o le puede salir cruz. Si salió cruz, cambia esta variable que se llama salió cruz y le asigna true. Lo mismo hace estas 3 veces, ¿sí? Entonces le da a la variable salió cruz un valor inicial falso. Si al tirar la primera moneda, esta moneda es cruz, lo cambia a true. Tira la segunda. Si es cruz, lo cambia a true. Tira la tercera. Si es true, lo cambia a cruz. Es decir, detecta si alguna de las tiradas de moneda fue cruz. Eso es lo que está haciendo. Usa una bandera para determinar si alguna de las 3 fue cruz. Podría haber usado para esto un contador. Poner el contador en 0 y cada vez que la moneda fuera cruz, lo incrementaba. 1, 1, 1. Y entonces al final, ¿cómo sabía si había salido alguna cruz o no? Controlando si el contador había quedado en 0 o había cambiado su valor. Acá es lo mismo. Como la respuesta es binaria, si pasó o no pasó, en ese tipo de preguntas es donde aplica una bandera. Si sucedió tal cosa, es más fácil detectarlo con una bandera que haciendo quizá un montón de condiciones o haciendo un conteo, como les decía recién, que no tiene sentido. El enunciado efectivamente es, se lanza 3 veces una moneda y se debe determinar si alguna vez salió cruz. Si hubiera dicho cuántas veces salió cruz, entonces yo hubiera necesitado un contador. Como dice, si alguna vez, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Y por eso tiene más sentido utilizar banderas. Tienen acá un problema que ya no vamos a tener tiempo de hacer, que plantea la situación final de un alumno, si es libre, regular, promocionado o aprobado, en base a las notas obtenidas. Y resuelve el problema con banderas. Podría también resolverse sin ellas, pero con banderas parece ser como más sencillo de resolver. Ustedes después
analicen acá el uso, van a ver que se entiende claramente, para mí por lo menos se entiende claramente, y en la ficha además está más detallada. Acá está la solución completa de ese problema, y el caso de análisis para ordenar 3 números, lo mismo. Revísenlo, lo que aparece en la ficha, son 3 números contenidos en 3 variables que tienen que quedar ordenados. Yo les dejo acá el resumen del caso, pero lo que me interesa es cómo se termina resolviendo. La fuerza bruta es plantear todas las condiciones posibles. Si A es más grande que todos, entonces lo ordeno así. Si en el medio está C, entonces lo ordeno así, o sea, plantear para esos 3 números todos los órdenes que se podrían dar, que son 6 combinaciones posibles. En vez de esto, se plantea un ordenamiento por inserción. O sea, se ordenan primero 2 valores entre sí. Voy a aplicarles solo esto porque resume lo que está en la ficha y con esto sí, prometo terminamos. En vez de comparar los 3 valores entre sí, teniendo que incluir todas las combinaciones posibles, lo que hace es determinar. Comparar 2 de ellos. Si A es mayor que B, entonces asigna como mayor a A y como menor a B. Y en caso contrario, asigna como mayor a B y como menor a A. O sea, deja de lado el C en esta comparación. ¿Y cómo va a resolver esto después? ¿Cómo va a hacer para que esto quede correctamente ordenado? Porque puede ser, ¿qué podría pasar con C? C tiene 3 posibilidades. Acá solamente compitieron A contra B. La C puede ser más grande que May, puede ser más chica que Men, o puede ser un intermedio, menor que Men, o puede ser un intermedio, puede ser menor que May, pero menor que Men, o sea, ser el que va al medio. ¿Y qué sucede en cada caso? Si C es más grande que May, entonces el que era el mayor hasta ahora se guarda como el del medio. Y el mayor es reemplazado por C. Ahora el más grande es C. En el caso de que esté en el medio de May y Men, pregunto, si C es menor a May y también es mayor a Men, está entre ambos, entonces el del medio es C y no necesito hacer ninguna otra cosa. Y por último, si nuestro C es menor a Men, entonces el que hasta ahora era el menor pasa a ser el mediano y el C reemplaza al menor. Cuando analicen el párrafo largo que viene en la ficha, acuérdense de esta última diapo que por ahí los orienta un poquito más en cómo se soluciona. De nuevo, como el algoritmo que vimos hace un ratito de determinar el mayor o el menor, son algoritmos que ya están pensados y que no se supone que ustedes los inventen en este punto, sino que entiendan cómo funciona. Por eso viene como anexo al final de la ficha. Bueno, dejo acá de grabar.